Con innovación, con tecnología, con talento y con creatividad, podemos mejorar desde la política y el Estado la vida de las personas. Entender que lo que hacemos tiene propósito y tiene sentido. Parte de la infraestructura indispensable para el desarrollo también tiene que ver con la conectividad. El diferencial termina dependiendo de cuánto uno quiere aprender y crecer. Te doy la bienvenida a I3 Inspira, conversaciones para pensar el futuro. Mi nombre es Tomás Balmaceda y hoy vamos a hablar sobre el impacto de la tecnología en las economías regionales desde un aspecto que quizás consideramos conservador o a veces opaco a la innovación, la administración pública. Para eso vamos a conversar con Emanuel Gainza. Emanuel es abogado y es el ministro de Modernización y Transformación Digital de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Emma? Hola, Tommy, gracias por la invitación. Un Por placer. favor, muy contento de conversar con vos. Bueno, decía recién que en ocasiones uno piensa que la administración pública, que la gestión, ¿no?, de lo común son espacios súper conservadores. Sin embargo, vos demostrás siempre esta pasión por llevar la modernización a estos espacios no tradicionales. ¿De dónde pensás que viene ese fuego? Mira, yo creo que la política la entiendo como una actividad de transformación. Y creo que la tecnología lo que te permite es que cualquier actividad que uno realice se pueda potenciar, se pueda escalar, tenga más impacto. Y yo creo que ahí hay un match muy importante entre política y tecnología que tiene que ver con aumentar la capacidad de transformación y tener impacto en la vida de la gente. Y yo creo que tenemos un enorme desafío porque, como decía recién, cuando uno le pregunta a la gente qué piensa sobre el Estado, la administración pública, uno piensa en un elefante gigante, lento, burocracia, colas, trámites. Y también pienso que en el sector privado el que no innova se funde. Y en el Estado parece que no pasará nada. Y creo que ahí está este cambio de paradigma que estamos proponiendo nosotros de Entre Ríos, estas ganas de demostrar que con innovación, con tecnología, con talento y con creatividad podemos mejorar desde la política y el Estado la vida de las personas. Creo que es un poco la dinámica de la motivación. Desafío importante, pero bueno, tiene su atractivo también, ¿no? Por supuesto. Bueno, mencionabas recién la creatividad, la innovación, también las alianzas, ¿no? En ocasiones te escuché decir que estos son buenos aliados cuando tienes que gestionar a veces en ambientes de escasez, ¿no? Donde quizás los recursos no son todos los que uno hubiese querido. ¿Te cuesta eso llevarlo a estos ámbitos más tradicionales o espacios incluso más chicos, ¿no? Pienso una municipalidad, pienso quizás una organización más chica que de los grandes gigantes que uno piensa en las metrópolis. Yo siento que siempre que se habla de transformación digital o de tecnología, lo primero que uno piensa es que necesita un montón de recursos o el presupuesto ideal para que algo ocurra, ¿no? Y con el tiempo hay una buena noticia, que es que creo que la tecnología en sí está siendo cada vez más accesible, más barata. Hoy, si comparamos lo que uno necesita en recursos para procesar determinada capacidad de información con lo que estamos hace 10 años, era más restrictivo. Hoy creo que la transformación digital tiene mucho más que ver con decisión política y con una vocación de que las cosas realmente ocurran, a atarlo solamente a la cuestión de recursos, ¿no? Estamos pudiendo dar muchos pasos concretos que a la larga terminan siendo un ahorro también, ¿no? O sea, uno cuando digitaliza un expediente y deja de utilizar papel, cuando no tiene que hacer la guarda, cuando no tiene que trasladarlo, empieza a haber un montón de beneficios que tiene que ver primero con lo económico, pero también con la trazabilidad de un expediente, con la transparencia en la gestión pública, porque hoy con muchos menos recursos puedes tener más impacto. Me encanta porque, nada, acá en I3 Inspira muchas veces lo que también planteamos es esta idea de, ojo que este cambio, esta transformación digital no es estrictamente una transformación tecnológica de aparatos, de dispositivos, sino cultural. Y pienso también de muchos jóvenes que seguramente nos están viendo, jóvenes que quizás no necesariamente sienten una vocación por la gestión pública, ¿no? Digamos, la sentiste vos siendo más chico, pero parece ser más difícil de encontrar hoy. Y cómo este cambio cultural también puede inspirar, ¿no?, nuevas vocaciones y nuevas miradas. Yo soy un convencido de que lo más apasionante de este trabajo es que lo que uno hace tenga legado, que deje algo, que cuando uno recibe algo lo devuelve mejor de lo que lo recibió. Y creo que ahí es donde nosotros podemos encontrar, no sé si vocación, pues yo creo que sí, en muchos casos sí, pero también algún incentivo en entender que lo que hacemos tiene propósito y tiene sentido, ¿no? Yo creo que le pasa a cualquiera que tenga un trabajo que sienta que genera impacto, uno le pone ganas, le pone esfuerzo, quiere que todo, dar lo mejor de uno para que eso tenga de alguna manera impacto. Y yo estoy convencido de que hoy, de la misma forma que la tecnología
ha cambiado nuestros comportamientos en toda nuestra vida. Yo tengo 37, pero nos vamos a acordar desde rebobinar el cassette con una virome, esperar la radio para grabar un tema. Los más chicos busquen en Wikipedia de lo que estamos busquen hablando con Emanuel, porque no lo van a sacar, si no van a saber de qué les digo. Pero digo, hoy nos acostumbramos a ver una plataforma digital y buscar un contenido y tenerlo enseguida. Y fíjate que, vuelvo al concepto del principio, en el Estado esto pareciera que va mucho más lento, ¿viste? Va atrasado, y que al gobierno no siempre le importa el tiempo de la gente o del ciudadano. Y yo creo que esto, atado con lo que vos decías recién, puede ser algún incentivo para que los jóvenes que están buscando una vocación, un trabajo, encuentren en lo público, pero con impacto, alguna motivación para poder dejar legado o trascender, que es un poco lo que nos motiva a nosotros a retroalimentar este sistema, ¿no? Y uno también piensa en el territorio, ¿no? Vos entrerrianos, yo soy bonaerense, también de una ciudad chica, y uno a veces dice, bueno, pero entonces esto solo sucede en Buenos Aires, o solo sucede en Rosario, en Mendoza, Sí. digamos, en las grandes ciudades. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la educación, ¿no? En donde estamos en un territorio que, en muchos sentidos, no todos los colegios tienen conectividad, no todos los colegios tienen la accesibilidad que uno imagina en los centros urbanos. ¿Qué sucede ahí cuando poner una computadora o poner una pantalla no es suficiente? ¿Qué pensás vos que podemos hacer para, justamente en estas nuevas habilidades, este reskilling que vos mencionás, necesito también formar a los más chicos, ¿no? Que puedan tener ya desde adentro del aula nuevas herramientas? ¿Es solamente la brecha digital de tener compu o no tener compu, o hay otras brechas? De la misma forma que yo no creo que en un cambio de transformación digital se baste a sí mismo con tecnología o con un software o con una herramienta digital, lo más importante tiene que ver con esto del cambio cultural. Y la verdad que cuando uno pone en perspectiva lo que pasa en el interior del país, con, por ejemplo, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que hace mucho que garantizan que todas las escuelas tengan conectividad o que todos los chicos tengan una computadora, nosotros tenemos una brecha importante, sobre todo en la parte de educación, ¿no? Hoy casi la mitad de las escuelas de Entre Ríos no tienen conectividad, sobre todo las que son de escuelas rurales, son escuelas de ciudades muy chiquitas o pueblitos muy chiquitos, donde tienen 20, 30 alumnos, y hasta hace muy poco también era muy caro llevar fibra, digamos, o internet de conectividad. Hoy la tecnología también hace más accesible, con internet satelital, por ejemplo, que uno pueda llegar con menos recursos y dar conectividad. Pero yo comparto esta visión de que no alcanza solamente con poner internet y una computadora, sino que nosotros tenemos que venir con qué habilidades le damos al chico para que pueda aprender, y que después en el mundo del trabajo, no del futuro, sino el que tenemos hoy, también esté preparado en la escuela primaria, en la escuela secundaria y posteriormente en la universidad. Yo creo que hay un debate que tiene que darse al sector público, que tiene que ver con el modelo educativo. Vos fíjate que recién hablábamos que casi todos los hábitos que tenemos han ido cambiando con la tecnología, pero sin embargo la forma de enseñar es siempre la misma. El commodity más importante que tiene el presente y el futuro, el mayor valor de lo que hoy podemos determinar tiene que ver con el talento. Y yo estoy seguro que en provincias como la mía tenemos un montón de ese capital que tiene que ver con la creatividad, con la innovación, con el talento, para poder hacer una revolución que también tenga que ver con los empleos del presente y del futuro. Creo que parte de la crisis que hoy estamos viendo en la Argentina tiene una perspectiva de salida si nosotros entendemos que en la educación, en la formación, en las habilidades y en el talento tenemos un commodity para poder crecer. Sí, y pienso estamos charlando, ¿no? En estas conversaciones sobre el futuro, específicamente estamos haciendo conversaciones sobre economía regional, y obviamente la escasez de talento es relevante, ¿no? A la hora de poder decir, bueno, desde mi comunidad, desde mi ciudad, desde mi espacio puedo, ¿no?, ser parte de este motor de transformación que no me va a requerir, como pasaba cuando yo era chico hace 30 años, que tenías que irte de tu ciudad. Exacto. Para poder progresar. Entonces, ahora poder tener justamente esta nueva tipo de formación, y sobre todo cuando vos hablabas del talento, yo pensaba también esto, ¿no? Despertar la curiosidad, despertar la pregunta, porque en ocasiones el aula es el espacio en donde vos aprendés a usar esas herramientas. Entonces, además de conocer la herramienta, que quizás la conociste por TikTok, o la conociste porque la usa redes sociales, un compañero, un hermano más grande, no verlo. ¿Cómo ves entonces a esta educación secundaria, pero pienso también en un terciario, a la hora de fortalecer las economías regionales? Mira, yo estoy obsesionado con esto de llevar conectividad a toda mi provincia. Porque entiendo que
conectividad y desarrollo no pueden desconectarse. O sea, hay un vínculo directo entre la potencialidad de desarrollo y hoy llevar conectividad con este back atrás de habilidades, formación, programas. Si yo te decía hace 50 años, cuando vos querías que un pueblo chiquito se desarrolle, pensabas en dar electricidad, en llevar caminos, el ferrocarril en su momento, o tener una ruta. Y hoy esa es la base, pero hoy la conectividad también forma parte de un elemento indispensable del desarrollo. ¿Es una autopista más o un tren Una más? autopista Total. más. Sí. Hoy parte de la infraestructura indispensable para el desarrollo también tiene que ver con la conectividad. ¿Y por qué conectividad? Porque para bajarlo a tierra, un comercio no puede vender con una herramienta de billetera digital, como tenemos en una ciudad donde una despensa, un comercio chiquito, tiene una herramienta, vos pagás ahí y te acostumbraste, y la gente ya empezó a usarla. Entonces, sin conectividad vetamos la posibilidad. Vetamos la posibilidad de que una industria en un parque industrial de mi provincia, por ejemplo, que quiera, nosotros tenemos una producción avícola muy importante de pollo. Cuando vos querés exportar tenés que dar trazabilidad de tu producto. Claro. Sin conectividad no puedes dar la trazabilidad. Nadie te va a recibir ese producto exportable si no tenés la trazabilidad sin conectividad. Y en la escuela lo mismo. Vos pensá, te pongo siempre este ejemplo, ¿no? Pero una escuela rural versus una escuela urbana de Paraná en el centro de Paraná. Yo siempre digo que hay 3 brechas. Una primera brecha que es, en la escuela urbana, vos tenés un profesor para cada materia, ¿ok? El de biología, lengua, matemática. En la escuela rural suele ser 1 o 2 docentes para todas las materias. Entonces, primera brecha, la especialidad. Vas a poder profundizar más en la escuela urbana que en la escuela rural. Una segunda brecha es no tener conectividad. Entonces, un pibe en una escuela de Paraná conoce la computadora, sabe cómo utilizar internet, puede generar habilidades digitales. En el campo no. Y una tercera brecha que es el idioma, que es algo para mí relevante e indispensable. O sea, más allá del avance de la tecnología con la traducción, para mí que los pibes en Entre Ríos aprendan inglés es indispensable. Porque aún en una economía regional de campo, imagínate en el medio de Villaguay, por ejemplo, en mi provincia, que es una ciudad que está al lado de productores rurales, el tractor al que se van a subir hoy ya tiene un display que es un iPad, Claro. que está en inglés generalmente o que necesita habilidades digitales. Entonces, ya no podemos separar las capacidades en habilidades digitales, en idioma o en brecha esta que estoy diciendo para eliminar, con una actividad que tiene que ver con el campo o con el trabajo agropecuario. Al contrario, si nosotros formamos a este pibe en estas habilidades, va a tener mucho más rendimiento también en economías que están vinculadas al agro. Entonces, ahí nosotros tenemos un círculo que hay que fomentar. Totalmente. Mencionabas recién, ¿no? Las billeteras digitales, los espacios. Estamos conversando con vos acá en el Centro de Innovación Financiera del Grupo Petersen y uno piensa, bueno, ¿no? Cómo también esos cambios culturales que estamos viviendo tienen que ver mucho con la manera en la que gestionamos las propias finanzas, la economía. De alguna manera esas billeteras virtuales también y un montón de otras herramientas nos empoderan, ¿no? Digamos, de alguna manera yo puedo manejarlo. Te dan libertad. Exactamente. ¿Cómo sentís vos que puede ser también este otro costado, ¿no? De la educación, dentro de esas habilidades, que también haya habilidades de cómo gestiono mis propios recursos? Así como quiero enseñar habilidades digitales en la primaria, inteligencia artificial en la primaria, creo que educación financiera hoy no es importante, es indispensable. Sí. O sea, no podemos... el mundo que tenemos hoy requiere de ciertas herramientas básicas para poder crecer, ¿no? Y también tiene que ver con la brecha. Vos decís, una persona que aprende a usar una billetera digital frente a una que no, bueno, tienes un problema, ¿no? Y hablar del sector privado, si empezamos también a hablar de la competencia. También lo que yo he encontrado mucho es, hay vocación por aprender y usar herramientas. Sí. No es que hay una negación o una barrera. Muchas veces es porque no lo ponemos sobre la mesa o pasa el tiempo y esto no pasa una prioridad. Pero hoy para mí es indispensable y bueno, es parte de esto de el concepto nuevo de un Estado moderno, ágil, eficiente y que forme pensando en el talento y el trabajo, tiene que tener en su agenda, ¿no? Pienso también en lo que sucede, vos decías Villaguay, yo pensaba, no sé, Crespo, uno siempre cuando Crespo, pasa ahí con el auto, con el micro, ves nada, una producción avícola pionera en su momento. Sí. Y muy relevante. Esos son los polos, digamos, tradicionales de estas economías regionales. Pero está también la economía del conocimiento. Entonces, cuando vos mencionabas recién, bueno, que puedan tener acceso a otro idioma, que tengan acceso a habilidades financieras, habilidades que tengan que ver con
justamente nada, la gestión de proyectos. ¿Vos creés que también hay potencial en ciudades más chicas o del interior del país, o lo que se llama interior del país, como Entre Ríos, u otros espacios para la economía del conocimiento? O sea, crear nuevos polos, ¿no es cierto?, de economías que no son quizás las tradicionales, que posiblemente ayuden a las tradicionales. ¿Te parece que ahí hay buen potencial? Yo te decía hace unos minutos que para mí el commodity del talento, entendido el principal valor que tenemos de diferencial para poder crecer, creo que tiene mucho que ver con esto de despertar curiosidad, de dar habilidades y que eso después se transforme en fuentes de trabajo, en la posibilidad de que esta visión federal que queremos darle a las economías regionales y sobre todo al interior de nuestra provincia pueda tener un impacto que nos ayude a crecer, a salir de la pobreza, a generar puestos de trabajo. Y yo siempre les digo a los chicos cuando tengo charlas en las escuelas o en las universidades, yo quiero que Entre Ríos, cuando voy a hablar con alguno de estos chicos que están aprendiendo estos cursos, pueda acá salir algún unicornio. ¿Por qué no? ¿Por qué un unicornio Claro que sí. entrerriano? ¿Por qué no una idea que resuelva un problema y que sea viable en aplicarse en todo el mundo? Creo que parte de el éxito en esta idea tiene que ver con salir de una lógica de la supervivencia o de la escasez, ¿no? Hay que decir, che, si el talento es el principal valor y la tecnología es cada vez más accesible, ¿dónde nosotros tenemos que despertar esa intriga, esa innovación, esa curiosidad para que eso se transforme en una oportunidad de crecimiento y desarrollo? Y creo que también salir de la lógica de la escasez y empezar a creérnosla más nosotros en términos de talento, creo que nos puede dar una perspectiva hacia futuro muy importante. Pienso en las personas que están viendo, escuchando esta conversación literal sobre el futuro, pero también sobre el presente, ¿no? Que estamos hablando mucho sobre el presente. Y alguien puede decir, bueno, pero estás hablando solamente de las personas más jóvenes, de los más chicos. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa también con los adultos mayores de 60 años, de 50 años, que quizás están viendo esto y dicen, bueno, yo estoy afuera de esto, lo que me está diciendo ya no estoy. Y otros que dicen, yo quiero estar adentro, ¿no? Sí, digamos, por ejemplo, estas habilidades digitales, estos cursos que vos mencionás, ¿son abiertos a todas las edades? ¿Tenés ideas, proyectos sobre otras edades que no sean estrictamente los más chicos? Nosotros estamos impulsando con mucho entusiasmo esta agenda de transformación digital que reemplaza la presencialidad, que reemplaza el papel, que reemplaza por ahí medios tradicionales. Y creo que uno de los desafíos que tenemos para que esto sea exitoso es que la transformación digital no deje a nadie afuera, ¿no? Que sea para todos. De la misma forma que vos decís que el trámite no se va a hacer más en papel y que va a pasar 100% digital, bueno, ¿cómo hacemos con ese segmento de la población que le cuesta por ahí más, por no ser nativo digital, tener esas habilidades? Y ahí nosotros estamos hoy llevando adelante en la provincia un programa muy interesante que tiene que ver con el uso de la tarjeta de débito, el home banking y la prevención de estafas, que es un programa que estamos haciendo desde el gobierno de la provincia, el Banco de Entre Ríos, la Caja de Jubilaciones y la Policía, que tiene exclusivamente que ver con capacitar a adultos mayores en el uso de habilidades digitales. Lo hacemos primero porque 8 de cada 10 estafas virtuales tienen como víctima a los adultos mayores, con lo cual te diría que es el segmento más afectado, digamos, por este tipo delictivo. Y lo que estamos trabajando es, no solamente en Paraná, sino que este mismo año estamos trabajando este programa en 32 ciudades de la provincia. Sería el programa más federal que tenemos y también muy vinculado a la presencialidad, porque el adulto mayor, no le pasa con su abuela o con una persona grande que la quiere ayudar, necesita tener a alguien al lado de la confianza, decir, che, no pasa nada, pero no perder el miedo. Lo vas a poder hacer. Sí, tienes que adaptar lo que vos querés comunicar a ese público, ¿no? Ese Obviamente. público con las herramientas propias que va a necesitar y entendiendo que cuando una persona que a lo mejor tenía miedo de utilizar cualquiera de estas herramientas se capacita, pierde el miedo, la estamos empoderando y en el fondo le estamos dando libertad, porque se puede valer por sí mismo para hacer un montón de cosas que antes le daban miedo o inseguridad. Entonces, creo que por un lado logramos romper esta brecha, pero por el otro también logramos potenciar un montón la propia autoestima de los adultos mayores vinculado a esto. Sí, estoy pensando en esta conversación que estamos teniendo, de a poquito está llegando a su fin, pero como que hay un tono general, una temática general que es sumar cada vez más gente a esta conversación, ¿no? A la conversación de cómo potenciar las economías regionales, a la conversación sobre la educación, ahora, ¿no? Sobre la seguridad y esta modernización y transformación digital que
hemos atravesado, me parece, en esta charla tan interesante, insisto, sin hablar de dispositivos, ¿no? Como que no hemos nombrado aparatos, estamos hablando más de la manera de pensarlo, ¿no? Del mindset que tenemos que tener. Si yo tuviera que preguntarte por, bueno, llega 2030, de golpe, te llevo en el tiempo, más adelante, ¿qué cosas vos decís? Bueno, ok, miro para atrás estos últimos 4 o 5 años, qué bueno que hicimos esto, qué bien, cuáles son esos hitos. Me dijiste algo que tiene que ver con la conectividad, así que me imagino que va a ser importante para las escuelas, pero qué cosas vos decís, ok, para este momento, para este lugar del país, estoy contento de estas 5 cosas. Te separo la respuesta en dos. ¿Qué me gustaría que digan los títulos de los diarios que hicimos, ¿no? En el 2030 para atrás? Primero, que hicimos un Estado eficiente porque no usa más papel, más seguro, más transparente. Segundo, que logramos cuidar más el tiempo de los ciudadanos y no hacerle filas interminables, sellados y burocracia lenta. Tercero, que logramos despertar el talento en los entrerrianos con habilidades digitales, con pibes que de la escuela primaria y secundaria aprendieron a utilizar inteligencia artificial y que hoy están consiguiendo laburos que exportan al resto del mundo. Eso me encantaría, eso creo que va mucho con mi sueño ideal de qué me encantaría que pase. Y después, como mensaje por ahí más generacional y hablándole también al sector público, a mis colegas del sector público, creo que hoy la transformación digital que estamos planteando no se trata de tecnología, es personas. Las personas en el centro, un cambio cultural, y el principal desafío que tenemos es que estas brechas que hoy existen, desde, por ejemplo, los centros más importantes del país, capital o otros lugares, me encantaría que nuestra provincia, que Entre Ríos y que el resto del país tuviera las mismas oportunidades sin importar el lugar donde vos nazcas. Donde vos nacés en la Argentina, tenés la oportunidad de formarte, de crecer, de tener un laburo y de que eso te genere desarrollo en cada uno de los lugares donde uno vive. Y por último, alguien que nos está viendo, en este caso vamos a hacerlo solo jóvenes, pero nada, están quizás terminando una carrera o en el medio de una carrera y dice, mira, la verdad que no había pensado en la función pública, pero me di cuenta esto que vos decías, ¿no? Tener un propósito, que para los más jóvenes es muy atractivo, ¿no? Decir, ok, no es solamente un trabajo, sino que además transformo algo. ¿Qué consejo de la experiencia que vos tenés de trabajar en modernización en función pública le darías a alguien que se quiera formar en estos temas, en transformar su municipalidad, su partido, su espacio más chiquito? ¿Qué consejo de formación distinto le darías? Sí, primero creo que estamos en un momento que nos presenta una enorme oportunidad. Yo estoy muy contento del momento que estamos viviendo en la historia, ¿no? Me parece que la cantidad de cambios, si bien a uno le da un poco de ansiedad o es por ahí medio vertiginoso todo lo que está ocurriendo, creo que nos presenta también una oportunidad donde el diferencial termina dependiendo de cuánto uno quiere aprender y crecer. Yo soy un defensor del sector público porque creo que cualquiera de los que trabajamos en estos lugares, el trabajo que hacemos tiene un impacto que derrama sobre un montón de gente. Y creo que en eso encuentro siempre mi vocación y la energía para uno ponerle pasión a esto que hace. Pero creo que la posibilidad del sector público también es muy transversal. Vos podés tener una vocación en particular, podés ser docente, y tu impacto en el sector público puede ser enorme. Puede ser, yo soy abogado y sin embargo trabajo hoy en tecnología. Con lo cual digo, la principal capacidad que nosotros tenemos que fomentar es la adaptación. Uno tiene que ser muy versátil y tiene que frustrarse menos, claro, y aferrarse menos a conocimientos que a lo mejor le llevaron mucho tiempo o muchos años y decir, che, buenísimo, aprendí esto, pero hoy necesito aprender de esto otro, que a lo mejor no fue mi línea de base, no es lo que me formé 5 años en la universidad o en un trabajo tradicional. Pero hoy creo que si uno le suma esa capa de adaptación, de versatilidad, de aprender de un montón de cosas que a lo mejor antes no teníamos ni idea, creo que ese desafío es muy interesante y si lo te hace el sector público mejor, por lo que va a hacer va a tener impacto en un montón de gente en su ciudad, en su localidad, en su partido, en su pueblo. Así que eso a mí me entusiasma el momento que estamos viviendo. Y yo voy a invitar a todo el mundo a que venga a participar y que por lo menos de algún lado pueda hacer su aporte para que tengamos una sociedad con más desarrollo y con más inclusión. Perfecto. Muchísimas gracias por este ratito. Gracias, Tommy. Un placer. Tuvimos entonces otra conversación sobre el futuro aquí en I3 Inspira. Si tenés un comentario, déjanos, compartilo, contanos qué te pareció y no te pierdas nuestra próxima charla.